Listo, muchachos. Bueno, muchachos, vamos a iniciar con nuestro sexto ejercicio y con este terminaríamos lo que son entrada, salida, proceso de nivel medio o intermedio. ¿Listo? Entonces vamos a ver de qué trata el algoritmo que nos solicita. Dice, desarrolle un programa que dadas las coordenadas de dos puntos en un plano cartesiano, donde nos dicen que un punto, el punto P, está conformado por x1, y1 y el punto 2 o punto Q está conformado por x2, y2. ¿Sí? Entonces, después de eso dice, calcule y muestre la distancia entre el punto P y Q, la pendiente entre el punto P y Q y las coordenadas del punto medio en X y Y. ¿Entre cuáles puntos? Entre P y Q. ¿Listo? Entonces procedemos a hacer nuestro análisis. En nuestro análisis tenemos que identificar cada una de nuestras entradas. Entonces, según este enunciado, nuestras entradas serían los puntos P y Q. Y si miramos, el punto P se conforma de x1, y1. O sea que esa sería esos dos serían unos de nuestros variables de entrada. Entonces las ponemos, decimos x1, ¿sí? Y la vamos a definir como ¿qué? Vamos a definirla como real, porque pueden entrar puntos con parte decimal. Entonces ponemos x1 en minúscula, sería nuestra primera entrada. La segunda entrada sería y1, que es de tipo real también. Y pasamos a ver el segundo punto. ¿Sí? Aquí ya tenemos las coordenadas del punto P, x1 y y1. Ahora, respectivamente, las coordenadas del punto Q, que serían x2, igualmente de tipo real. Y tenemos y2 de tipo real también. ¿Sí? Y ya tenemos las coordenadas de nuestros dos puntos. Del punto P, x1, x1, y1 y el punto Q, x2, y2. Y no tendríamos más entradas. ¿Cuáles son las variables que están involucradas en la salida? Pues lo que nos piden a nosotros calcular. Ahí es donde vamos a almacenar esos resultados. Nos dice la distancia entre P y Q. Ese sería un valor o una de nuestras variables de salida. Entonces ponemos distancia. ¿Distancia entre quién? P, Q. ¿Sí? ¿De qué tipo es esa distancia? Pues si estamos trabajando con reales será de tipo real. Luego nos pide también que hagamos el cálculo de la pendiente entre P y Q. Entonces decimos pendiente entre P y Q. ¿De qué tipo es? Real, porque estamos involucrando valores reales, ya que los puntos P y Q tienen coordenadas de tipo real. Luego nos pide calcular el punto medio entre P y Q. Entonces decimos punto medio P y Q. ¿De qué tipo es? Igualmente real. ¿Listo? Ya identificamos las variables de entrada y las variables de salida. Mírenlas acá. ¿Quién nos las proporcionó? El mismo enunciado. ¿Cuál es el proceso que tenemos que hacer? ¿Cuál es ese proceso que se debe realizar para que a partir de estas entradas podamos hallar cada uno de los valores de salida? Pues el primer valor de salida que debemos encontrar es la distancia entre P y Q. ¿Cómo sabemos cómo calcular esa distancia? Pues miramos la fórmula matemática. ¿Sí? En la fórmula matemática aparece lo siguiente. Nos aparece esto, que la distancia entre dos puntos se calcula sacando la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más
y2 menos y1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto es lo que tenemos que traducir en nuestro algoritmo. Entonces pasemos a hacerlo. ¿Sí? Entonces nos dice, ¿cómo calculamos el punto medio? Entonces lo primero que tenemos que hacer es la resta entre x2, ¿sí? y x1. Entonces x2 restamos x1. ¿Y qué hacemos con el resultado de esa resta? Pues según la fórmula nos dice que tenemos que elevarla al cuadrado. Ya sabemos cómo elevar al cuadrado. Entonces tenemos esto al cuadrado. Después de eso la fórmula dice que debemos sumar, ¿qué? La resta entre ¿quién? Entre y2 le vamos a restar y1 e igualmente este resultado lo elevamos al cuadrado. Pero ¿qué más dice? Que a todo eso, es decir, a todo este resultado, todo esto que está aquí resaltado, le debemos sacar la raíz cuadrada. Entonces abrimos paréntesis acá y le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cómo sacamos una raíz cuadrada por medio de exponentes? La elevamos a 0.5 y ya estuvo. Entonces vamos a organizar un poquito mejor esto para que se vea mejor. Acá, acá y acá. Muy bien. Y ya tenemos la fórmula o el proceso que nos permite calcular la distancia. ¿Cuál es lo siguiente que sigue? Calcular la pendiente entre P y Q. Igualmente, tenemos que averiguar o consultar, investigar cómo se calcula la pendiente entre dos puntos. Buscamos e igualmente, al igual que con la fórmula de distancia, nos dice que la pendiente entre dos puntos se calcula restando a y2, y1 y ese resultado lo dividimos entre la resta entre x2 y x1. Entonces vamos a pasar eso acá en nuestro análisis. Entonces dice, la pendiente, ¿cómo la hallamos? Dice que se va a hallar con la resta de y2, le restamos y1, ¿sí? Y a esto lo debemos dividir entre la resta de x2 menos x1, ¿sí? Ahí ya tenemos el proceso o fórmula que nos permite hallar la pendiente. Ahora, ¿qué hay que hacer? El siguiente paso es encontrar el proceso que nos permita hallar el valor del punto medio entre esos dos. Entonces, punto medio entre P y Q lo vamos a calcular como, si no lo sabemos, ¿qué hay que hacer? Investigarlo. Entonces, muy juiciosos, se realizó la investigación y se encontró que el punto medio se calcula de esta forma. El punto medio, nosotros tenemos que hallar cuál es el valor en X y cuál es el valor en Y, como lo vemos aquí, ¿sí? Entonces, tenemos que decir punto medio X, punto medio Y. Entonces, y cuando ya lo mostremos en la salida, lo organizamos bien bonito y decimos del punto medio es punto medio X, coma, punto medio Y se va a ver muy bonito cuando lo mostremos el resultado. Entonces, ¿qué nos sucede aquí? Aquí el punto medio de P y Q lo debemos calcular en X, ¿sí? El punto medio en X, e igualmente necesitamos otra variable para almacenar lo que es el punto medio en Y. ¿Sí? Aquí tenemos punto medio X, punto medio Y. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. Entonces
El punto medio en X lo calculamos ¿de qué forma? Miremos acá. El punto medio en X decimos que es X1 más X2 y lo dividimos entre 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso en nuestro diseño. Pasamos al diseño y miren aquí, tenemos que decir punto medio en X, punto medio en Y. ¿Cómo calculamos el punto medio en X? Sencillo, decimos que vamos a sumar X1, ¿sí? X1 más X2 y que esto se divide entre 2 y ya tenemos el punto medio, la coordenada X del punto medio. Entonces vamos a hallar la coordenada Y del punto medio. ¿Cuál es esa coordenada? Vamos a ver cómo lo hallamos. Según la imagen que acabamos de ver de la fórmula matemática para hallar el punto medio, nos dice que es Y1 más Y2 dividido entre 2. Entonces tenemos Y1 más Y2 y esto lo dividimos entre 2 y ya tenemos nuestras coordenadas del punto medio. ¿Hay más variables de salida que identificar o que calcular? Según nuestro enunciado, no. Entonces pasamos a hacer ¿qué? El diseño en pseudocódigo. Aquí ya tenemos nuestro análisis bien hecho, donde identificamos las entradas, que son las coordenadas de cada uno de los puntos en los ejes X y la salida pues es lo que nos solicita el enunciado, que se debe calcular la distancia entre P y Q, la pendiente entre P y Q y el punto medio entre estos dos puntos, por lo cual el punto medio es una coordenada que consta de X y Y. Para eso hallamos punto medio de PQ en X y punto medio de PQ en Y. Y procedemos. Definir variables. ¿Cuáles variables vamos a definir? Tanto las de salida como las de entrada. O las de entrada y las de salida. Todas las variables que utilizamos las definimos acá. Entonces, definir X1. ¿Sí? Quitémosle la negrita a esto, negrilla. Eso. X1, Y1, X2, Y2. Las vamos a definir ¿como qué? Pues como real. Luego definimos acá. Definir las variables de salida. ¿Cuáles son las variables de salida? La distancia entre P y Q, la pendiente entre P y Q, el punto medio PQ en X o la coordenada X del punto medio y la coordenada en Y del punto medio. Las vamos a definir como, pues como real también. Listo. Pasamos a leer las entradas, leer la entrada. Entonces decimos escribir, vamos a solicitarle al usuario que nos proporcione estos datos. Escribir, ingrese la coordenada X del punto P. ¿Sí? Entonces esto mismo lo tenemos que hacer con el otro. Entonces, ¿dónde leemos la coordenada X del punto P? ¿Sí? Entonces, la coordenada X del punto P sería nuestro X1. Entonces lo leemos en X1. Luego pasamos a decirle que ingrese la coordenada Y del punto P. Esta coordenada, ¿en dónde la leemos? La vamos a leer en Y1. Solicitamos las otras dos de los otros puntos donde decimos ingrese la coordenada X del punto, pero ya no P, sino Q.
y esa la leemos en X2. Le solicitamos nuevamente que ingrese la coordenada en Y del punto, coordenada Y del punto Q. Ya tenemos todas las entradas leídas. ¿Qué se procede a hacer? Pues a escribir el proceso. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es realizar estas operaciones que identificamos aquí. Entonces lo copiamos de acá y lo pegamos. ¿Sí? Tin, tin, organizamos más bonito. Y listo. Luego, pues, ¿qué hacemos? Mostrar la salida. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? A lo que nos solicitan acá en el enunciado, distancia entre P y Q. Entonces, vamos a copiar esto para que nos salga en el texto de salida. Entonces, escribir, esto lo quitamos de negrilla, escribir lo siguiente. La distancia entre P y Q es 2 puntos. Le concatenamos la variable que me almacena ese dato. ¿Cuál es? Distancia PQ. Luego le decimos escribir. ¿Escribir qué? Pendiente de P a Q. Entonces decimos acá. La pendiente entonces la pendiente de P a Q, a ver, organizamos esto bien, eso, la pendiente de P a Q es, entonces aquí decimos es, 2 puntos, y organizamos la distancia es, y la pendiente es, ¿qué le vamos a hacer? A concatenar la variable que me contiene ese dato que es pendiente. Entonces tenemos acá pendiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos pide? Nos pide aquí coordenadas del punto medio en X y en Y. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar. Acá decimos escribir. Dice coordenadas del punto medio en X. Entonces decimos acá. A ver, organicémoslo bien. La coordenada del punto medio en X es, ¿cuál es la variable que me contiene ese valor? Pues punto medio PQX. Ya. Y esto mismo es lo que vamos a poner en la siguiente coordenada. Entonces dice, la coordenada del punto medio en Y es punto medio PQY. Y ya tenemos todo. ¿Sí? Ya tenemos todo lo que necesitamos para darle solución a ese problema mediante el algoritmo. ¿Cómo probamos esta solución? Pues con una pruebita de escritorio. ¿Sí? La pruebita de escritorio que nos es muy útil. Entonces, ¿qué insertamos? Insertamos una tabla con una cantidad de columnas igual a la cantidad de variables, tanto de entrada como de salida. Dice entradas 1, 2, 3, 4, salida 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces lo hacemos así. En total serían 8 columnas por cada una de las variables y una novena columna, una columna adicional para mostrar la salida.
Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a hacerlo con dos pruebitas. Vamos a hacer que esto sea más ampliecito para que se pueda hacer más grande la tablita y se pueda mostrar mejor los campos. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestra primera variable? Véala aquí, el valor de x1. Vamos a pegarla acá. ¿Ya esto qué le pasó? Ah, ya, el margen. El margen lo ponemos por acá. Entonces, ahora sí, ¿no? No entiendo qué le pasó a esto. Eliminemos esa fila y pongamos x1. Acá ponemos x2, perdón, y1. Acá va a ser x2. Acá va a ser y2. ¿No? Que serían nuestras entradas. Vamos a organizarlo acá para que nos quede espacio para los cálculos. Acá, acá, acá y distribuimos este espacio para los cálculos. Entonces tenemos esto así. Se está un poquito mejor. Aquí distribuimos un poquito mejor esto. Esto es la tonería y pintura, muchachos. Esto les ayuda. Bueno, acá. ¿Cuáles son las siguientes variables que proseguimos a hacer? A las variables de salida. Entonces tenemos que la distancia entre P y Q, la pendiente entre P y Q, la coordenada en X del punto medio, la coordenada en Y del punto medio, y acá sería pues la salida que vamos a mostrar. Salida. ¿Listo? Vamos a poner un poquito de ordencito a esto. Tan y tan. Listo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a darles valores. Ah, que x1. X1 es 2. Y1. Y1 es 3. X2 es 5. Y2 es 7. Listo. Ya ingresamos cada una de las entradas. Ahora vamos a calcular la distancia. ¿Cómo calculamos la distancia? Aquí nos dice que tenemos que a x2 restarle x1. X2, ¿cuánto es en este caso? 5. Le vamos a restar x1, que son 2. Y a esto hay que sacarle o elevarlo al cuadrado. Luego dice que a esto hay que sumarle la resta entre y2, que es 7, a restarle, y y1, que es 3. E igualmente, esto se debe elevar al cuadrado. Y adicional, todo esto, a todo este resultado, hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces, por 0.5. ¿Sí? Y damos igual. ¿Cuánto nos da eso? Entonces vamos a hacerlo en la calculadora.
nos dice que sería 5 menos 2, 5 menos 2, esto no nos da 3, lo elevamos al cuadrado, y esto le vamos a sumar, ¿qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar 7 menos 3, y esto lo elevamos al cuadrado, y miramos cuánto nos da eso. Y entonces tendríamos acá 20, sería 3 al cuadrado, 9. Y acá 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 9, 16 y 9 me da 25. Y a eso hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces, si no estamos mal en los cálculos, esto nos da 5. ¿Sí? Nos da 5 en los cálculos. Vamos a bajar esta prueba de escritorio a una nueva hoja. Listo. Luego, la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? Nos dice, la pendiente usted la calcula de la siguiente forma. Dice que es la división entre y2 que es 7, que le vamos a restar, y1 que es 3, y esto lo vamos a dividir entre la resta de x2 que es 5 con x1 que es 2. Y esto nos da un total de ¿cuánto? Esto sería 4 dividido 3. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Sería, miremos acá. Tenemos que 7 menos 3 lo vamos a dividir entre 5 menos 2. Y eso nos da un total de 1.333333. Entonces nos da 1.333333. Luego, ¿cómo calculamos el punto medio en X? Pues aquí nos dice que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que sumar X1, que es 2, con X2, que es 5. Y a esto lo dividimos entre 2. O sea que esto nos da un total de, tenemos 2 más 5, 7 dividido 2 me da 3.5. Entonces eso en X me da 3,5. Y en Y nos da un resultado de, tenemos que a Y1, que es 3, le vamos a sumar Y2, que es 7. Y esto lo dividimos entre 2. Como quien dice que 3 más 7, 10 dividido 2, 5. ¿Listo? Muy bien. Y en la salida nos va a mostrar lo siguiente. Nos muestra esto de acá. Dice, la distancia entre P y Q es, ¿cuál es la distancia? Mire, aquí nos dice que es 2, si nos ha quedado bien la operación, ahora la rectificaremos. 5. Luego, ¿qué dice? La pendiente de P a Q es, ¿qué dice? La pendiente de P a Q es, ¿cuál es la pendiente? 1.33333. Luego nos dice, la coordenada del punto medio en X es, entonces acá decimos, la coordenada del punto medio en X es 3.5. Acá decimos, la coordenada del punto medio, pero ya es en Y, es de ¿cuánto? 5. Y ya tenemos nuestra prueba de escritorio. ¿Listo? Vamos a ver.
cómo nos queda. ¿Qué procedemos a hacer? Pasamos a transcribir el diseño de nuestro algoritmo en PSINT. Entonces tenemos acá nuestro diseño, voy a acomodarlo un poquito mejor. Eso es. Vamos a hacer visible PSINT. Listo, ya está nuestro PSINT. Ahí está, y está el Word. Muy bien, perfecto. ¿Qué hacemos? Entonces aquí decimos calcular, nombre, calcular. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a calcular la distancia. Estamos calculando la pendiente. Y estamos calculando el punto medio también. ¿Sí? Entonces ya tenemos allí un nombre que nos va a decir mucho. Luego decimos que vamos a definir qué variables. ¿Cuáles variables vamos a definir? Las que tenemos acá. Entonces decimos definir x1, y1, x2, y2. Las vamos a definir como qué? Como real. Luego pasamos acá y decimos definir, vamos a definir las otras. La distancia entre P y Q, la pendiente entre P y Q, el punto medio entre P y Q, pero en la coordenada X, lo mismo el punto medio entre P y Q en la coordenada Y, y esto lo vamos a definir como real. Muy bien. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? A solicitar las entradas. Entonces acá decimos que leer entradas. En comentario. Leer entradas. ¿Listo? Entonces decimos escribir. Acá ingrese la coordenada X del punto P. ¿Y dónde la vamos a leer? La leemos en X1. Luego decimos escribir. Ingrese la coordenada Y del punto P. ¿Dónde la vamos a almacenar? La vamos a leer en Y1. Y hacemos esto mismo para las otras coordenadas. ¿Sí? Entonces dice, ingrese la coordenada X del punto Q. Ya no se va a almacenar en X1, sino en X2. Ingrese la coordenada Y del punto Q y se va a almacenar en Y2. Muy bien. ¿Qué procedemos a hacer? Pues el proceso. Entonces aquí decimos proceso. Proceso. Muy bien. Luego, ¿qué dice? Dice que la distancia PQ la vamos a calcular como, pues, doble paréntesis, A, dice que es x2 menos x1 y a esto se le saca la raíz cuadrada, perdón, a esto se eleva al cuadrado. A ver. Se eleva al cuadrado y hay que sumarle y2 menos y1 e igualmente esto hay que elevarlo al cuadrado. Y todo esto, a todo esto que se le hace, hay que sacarle la raíz cuadrada que es 0.5. Luego dice que la pendiente entre P y Q la vamos a hallar de la siguiente forma.
dice que hay que a y2 restarle y1 y eso se debe dividir entre x2 menos x1. Luego pasamos a el punto medio de P y Q en la coordenada X, que se calcula con la siguiente operación. Dice que es x1 más x2 y a esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Sí? Y esto mismo se utilizaría para hallar el punto medio en la coordenada Y, donde sería en vez de x y1 más y2, y eso sí lo dividimos entre 2. ¿Qué procedemos a hacer? A mostrar la salida. Mostrar salida. Luego dice escribir entre comillas la distancia entre P y Q es espacio y le concatenamos ¿cuál variable? Pues distancia PQ. Entonces decimos acá la distancia entre P y Q. Luego decimos escribir, dice la pendiente de P a Q es, entonces vamos a concatenar esa variable que me contiene el valor, que es esta de acá, pendiente PQ. Luego decimos acá escribir la coordenada del punto medio en X es puntos, entonces concatenamos la variable. ¿Cuál es esa variable? Punto medio PQX. Y esto mismo lo vamos a mostrar para Y. Entonces decimos la coordenada del punto medio en Y mayúscula es punto medio PQY. Listo, entonces procedemos a ejecutar esto con la prueba de escritorio que tenemos nosotros. Vamos a organizarlo un poquito mejor. Tenemos acá, muy bien. Perfecto. Y vamos a ejecutarlo para que se pueda ver. Entonces vamos a organizar esto. Este va acá para que se vea mejor. Ajá. Y vamos a mostrar la ventanita de la ejecución. A ver, la voy a mostrar, la muestro. Esta es la ejecución. Listo, muy bien. Ahí ya se está viendo. Entonces, acá, acá y acá. Voy a incrementarle el zoom. Sí, entonces incrementemos el zoom un poquito. Dice, ingrese la coordenada X del punto P. Para nuestro ejemplo es 2. Ingrese la coordenada Y del punto P. Para nuestra prueba de escritorio es 3. Ingrese la coordenada X del punto Q. ¿Cuánto es? 5. Ingrese la coordenada Y del punto Q. ¿Cuánto es? 7. Entonces me debe mostrar los valores. Dice, la distancia entre P y Q es de 5. Vamos a ver acá, nos dice que 5 también. La pendiente de P a Q es de 1.3333 y aquí nos dice la pendiente de P a Q es de 1.3333. La coordenada del punto medio en X es 3.5, la coordenada del punto medio en X es 5, tal como tenemos acá. Y ya tenemos nuestro algoritmo probado mediante la prueba de escritorio y vimos su ejecución a través del intérprete de pseudocódigo llamado psint. Listo, muchachos, espero que les haya gustado, que hayan entendido. Si tienen dudas
Por favor, no duden en escribirlas en los comentarios. Escriban las preguntas que tengan en los comentarios. Suscríbanse al canal para que les esté llegando la notificación cada vez que se sube un video. Y nos vemos en la próxima. Ya con esto terminamos los ejercicios de entrada, salida y proceso del punto medio. A partir de ahora voy a subir los videos realizando ejercicios donde involucramos estructuras de control como la sí entonces, los sí anidados, la estructura de control según haga o de otro modo. Luego vamos a subir eh, videos donde se solucionan ejercicios utilizando estructuras de los ciclos de iteración, while y for, y vamos a indicar cuándo se debe usar uno y cuándo se debe usar el otro. Bueno, que les vaya muy bien, hasta la próxima.